Bienvenidos a la Cátedra del Pop. Soy Luis Carlos Díaz. En la Cátedra del Pop nos encantan las buenas historias, la música, las películas, las series, los cómics, el arte moderno, los objetos que cambian nuestra vida y también la tecnología. Sabemos que la cultura nos conecta y la usamos para explorar el mundo que compartimos. Por eso trabajamos para que los fanáticos lleguen a apreciar mejor las cosas que aman y para quienes desean enterarse de qué va alguna referencia que no conoce. Llegamos a la pantalla después de haber hecho espectáculos en teatros y locales de Caracas, donde convocamos a centenares de fanáticos para hablar de cine de culto, anime japonés, novelas gráficas y las grandes franquicias que están rompiendo récords en las taquillas. Todo esto lo puedes revisar en nuestro Instagram, @CátedraPop. Creemos que conocer acerca de todas estas industrias culturales nos permite dialogar con el planeta, pero también creemos que Venezuela tiene mucho que aportarle al pop, porque hay talento y un montón de historias por contar. Así que disfruta, únete, esto es la Cátedra del Pop. En la agenda de temas modernos podemos ver en primer lugar que ya ocurrió el estreno mundial de Spider-Man No Way Home, la tercera película del superhéroe arácnido dentro del universo cinematográfico de Marvel. Esta película no solo ha tenido una recepción increíble en la crítica, sino que además rebasó los sistemas de preventa de entradas en cines de todo el mundo. Es un fenómeno en las taquillas. Esta película recoge la grandeza de los Avengers Endgame y reúne los talentos entre héroes y villanos que permiten darle un cierre a varias historias. Además, Spider-Man No Way Home, con la nueva propuesta de Marvel sobre los conceptos de multiversos, permite entender que hay múltiples realidades paralelas. Por eso es marcada la presencia de Benedict Cumberbatch en su papel como el Doctor Strange, que al igual que en decenas de cómics, colabora con Spider-Man y lo protege. En esta película vemos la transición de Peter Parker de la secundaria a la madurez. Debe manejar sus aspiraciones para entrar a la universidad junto a sus amigos. Se plantea su relación con MJ y además debe lidiar con el gran escándalo mostrado en su película anterior cuando se develó su verdadera identidad. Tom Holland y quienes le acompañan hacen un gran trabajo, así que no se lo pueden perder. La segunda noticia es que en ese mismo universo Marvel apareció Hawkeye. Esta vez en un formato de series de televisión. El regalo de Navidad ha sido toda la historia de este superhéroe, pero hagamos un pequeño repaso. Clint Barton es uno de los Avengers, el más terrenal de todos. Tiene familia y desea pasar las Navidades con ella. Al mismo tiempo, tiene responsabilidades como superhéroe que dejó facturas pendientes. Aún le ronda el fantasma de haber sido un mercenario durante los años en los que desapareció la mitad de la vida en el universo. En medio de ese dilema, su vida se cruza con la de Kate Bishop, que es la protagonista de esta serie. Kate tiene muchos talentos para ser la próxima Hawkeye, pero aún es joven y también debe resolver sus propios problemas. Esta miniserie de 6 episodios que terminan el 23 de diciembre están basados parcialmente en un cómic escrito por Matt Fraction entre 2012 y 2015, que recibió premios sobre la vida de este héroe cuando no estaba con los Avengers. La pueden ver en Disney Plus. Y en tercer lugar, tenemos que el hito en la Cátedra del Pop es que Mariah Carey vuelve al Billboard Global 200 y además no es la primera vez que ocurre. Este Billboard recoge datos como las reproducciones en plataformas de streaming y los rankings radiales. Lo curioso es que vuelve a ese ranking con una canción compuesta y publicada en el año 1994. 27 años después vuelve al primer lugar de las listas, desplazando a Adele estas semanas porque la fiebre navideña es insaciable. La pieza ya superó 1.000 millones de reproducciones en Spotify y ha logrado desde su nacimiento más de 60 millones de dólares, tanto en ventas como en derechos de autor y reproducción. Estamos hablando de All I Want for Christmas Is You. La artista y compositora ha contado que de niña no pasó buenas navidades y esta canción la hizo conectarse con las cosas que sí amaba en las fiestas de diciembre. Celebremos entonces con ella, que ahora puede pasar navidades más felices. Y hoy, en la Cátedra del Pop hablaremos, por supuesto, de la Navidad, del ritual religioso al ritual de consumo, pero no nos quedaremos solo con lo luminoso, hablaremos también de su parte oscura. Por eso, sobre estos temas, hoy hablaremos con Sabrina Gutiérrez, quien es productora cinematográfica, y con el compositor y productor Alejandro Blanco Uribe. Esto es la Cátedra del Pop. Estamos de regreso en la Cátedra del Pop.
Hoy nos acompaña Sabrina Gutiérrez, quien es comunicadora social especializada en producción audiovisual e investigación documental. Cuando exploramos sus gustos por la Navidad, vimos que no todo es rojo, verde, blanco y felicidad. También la Navidad es una gran excusa para contar otras historias. Sabrina, bienvenida. Muchas gracias, Luis. Encantada de estar aquí. Sabrina, todos vemos películas navideñas porque son felices, pero ¿qué otras películas hay por allí? Bueno, hay muchas películas de Navidad. Se han hecho miles de películas de Navidad para todos los gustos. Y hay algunas que su origen, aunque parezca que no tiene nada que ver con las más animadas o felices, tiene que ver mucho con el sentido de la Navidad, porque la Navidad es una fecha un poco agridulce. La Navidad es una fecha donde sacamos lo mejor de nosotros, la solidaridad, el sentido de pertenencia, el compartir, pero también sacamos a nuestros monstruos, algunos monstruos que nos habitan y que nos rodean, o nuestros monstruos personales. La Navidad suele acercarnos a momentos de nostalgia, momentos felices y de compartir, pero también nos recuerda a veces las carencias, nos recuerda a aquellos que no están, nos recuerdan lo que logramos o no logramos en el año, y entonces nos podemos poner un poquito tristes. Y también nos recuerda cosas que nos alegran, pero que también nos pueden hacer sentir como que no encajamos en ese mundo, porque todos no somos iguales ni todos vivimos igual la familia, las fiestas, los gustos. Por eso tenemos películas que abordan el tema de cómo es la Navidad para alguien que es un poco diferente, o ese outsider o ese monstruo que puede salir en Navidad o que desarrolla este sentido de anti-Navidad por algún trauma o algo que le pasó, como por ejemplo el Grinch. El Grinch. El Grinch es parte de la, vamos a decir, de la narrativa norteamericana como ese personaje anti-Navidad. Por lo tanto, se convierte en una obra navideña. Claro, es la anti-Navidad, pero es un ícono de la Navidad. Y hay muchas personas que se definen como Grinch, ¿no? Pero al final el Grinch es Grinch y odia la Navidad por algunos motivos, ¿no? No la entiende, y esa película trata de buscar cuál es el verdadero sentido de la Navidad. No sé si recuerda, bueno, hay muchas versiones, Claro. pero bueno, los habitantes de Villaquién son muy felices, pero están como vertiginosamente buscando estar felices, los regalos, haciendo mucho ruido, estando muy alegres, y el Grinch les molesta esto, los odia, de hecho. Pero hay allí un personaje que aparece como para entender por qué el Grinch odia la Navidad, que es Cindy Lou, bueno, más en la versión de Ron Howard del año 2000. Y en general es buscar por qué hay personas a las que la Navidad les da grima, porque hay como un exceso. Cuando tú me preguntabas que si me gustaba la Navidad, sí me gusta, pero mis películas preferidas son las más oscuras porque el exceso de color a veces es un poquito exagerado y nos apabulla. El Grinch es un personaje que además tiene el corazón chiquitito, sí, igual así basado también en el libro de Dr. Seuss, porque, bueno, él siente poquito, ¿no? Él es muy envidioso y cascarrabias y gruñón y vive lejos en una montaña, ¿no? En esa película de Ron Howard tratan de indagar un poco por qué es así, y empiezan como a ir en un flashback a ese trauma de infancia que tuvo el Grinch porque estaba enamorado y fue tratado mal, y sus compañeros le hacían bullying porque es diferente. Justamente es un outsider, es alguien que es distinto y no encaja en el mundo de los quién. Aunque podría haber encajado mejor si los demás le daban la oportunidad, pero parece que no. Claro, ahora estamos hablando de un cuento de Navidad por oposición. Aquí tenemos a alguien a quien no le gusta y en esta película haremos que descubra el sentido de la Navidad. ¿Hay alguna otra donde tengas un personaje extraño que sea importante resaltar? Por supuesto. Bueno, los nuevos clásicos modernos de Navidad, que son las películas de Tim Burton, Edward Manos de Tijera definitivamente ya es un clásico navideño, igual que El extraño mundo de Jack. Ahora, hay una particularidad. Eduardo Manos de Tijera es un monstruo, pero un monstruo viviendo entre humanos. Sí, es un Frankenstein moderno, que, bueno, justamente, al igual que el Grinch, igual que Jack en su extraño mundo, aunque él es un ser creado por un inventor, a diferencia del Grinch, es también un outsider. Es una persona que fue creada de la nada y vive en un mundo solitario. Y
es descubierto por esta vendedora de Avon que viene de un suburbio norteamericano clásico y se adentra a su mundo, choca con ese mundo, pues un encuentro de dos mundos, y decide justamente, aunque no, ese momento no es la Navidad, pero por un espíritu de solidaridad, llevarlo a su mundo. Pero eso no sale necesariamente tan bien, porque justamente algo que me gusta de estas películas es, sí, el sentido otra vez de cómo encajar. Y de cómo aceptan las otras personas a alguien diferente. A Manos de Tijera lo aceptaban porque podía cortarle el cabello a las personas. Pero luego lo rechazan porque es un arma ambulante. Claro, o sea, la metáfora hermosa de que él tiene el poder de crear y de destruir a la vez, aunque esa destrucción no es voluntaria, ¿no? Pero es alguien muy noble, vulnerable, que no conoce el mundo. Es como un niño que llega a este espacio, pero a la gente le encanta al principio porque es algo nuevo, pero mientras les sea funcional, como tú dices, o sea, les corta el césped, les corta el cabello, intentan hacerlo encajar también porque ellos, aunque no lo digan, viven en un mundo muy monótono en el que quieren algo diferente, la novedad. Pero cuando Edward falla en algo, es perseguido y odiado como el mito de Frankenstein, ¿no? O sea, lo perseguimos y lo rechazamos porque es diferente. Algo que me gusta de la película es, hablando de este sentido de la Navidad, a todos nos habrá pasado que nos encanta, a algunos no les encanta tanto, Claro. estar en familia, compartir con amigos, pero me pregunto, por ejemplo, cuando tienes una pareja o ahora que tenemos una diáspora grande, ¿cómo es cuando te adentras a un mundo completamente distinto? ¿Cómo es ese miedo de si vas a ser aceptado o no? Claro. De integrarte, puede que sea fácil, puede que no. A mí me encanta, aunque obviamente Tim Burton no lo pensó así originalmente. Claro, pero no pensó en el venezolano en su primera Navidad en Suecia, no, ni en cómo presentamos al novio nuevo a la familia. eso, pero yo pienso, no sé si recuerdas esta escena emblemática de la primera noche que él cena con la familia, además la mamá lo viste como para que encaje un poquito, me pregunto, y no sé si la gente que nos puede escribir por ahí, cómo fue ese primer encuentro con algo completamente distinto en la mesa. O sea, puede que sea muy rico o puede que comas algo horrible, que no es lo que tu mamá te preparaba, o tengas miedo de meter la pata o hacer algo mal. Sabrina, yo quisiera explorar dos obras más del pop y la Navidad oscura, que podemos llamar Navidad, pero antes quisiera presentar una sección que se llama Curiosidad Pop. En los pesebres de Navidad que se hacen en Cataluña, en España, incluyen desde hace mucho tiempo, desde el siglo XVII, unas figuras que se llaman caganers. Este detalle de la era barroca es distinto a los pastores, las ovejitas y otras figuras del nacimiento. Esto es una travesura que muestra a un campesino defecando en algún monte del nacimiento. Desde entonces, los caganers son un signo de rebeldía y su conexión con el pop es que en las últimas décadas se ha decidido tallar y pintar figuras de moda, líderes políticos y cualquier personaje famoso para que sea parte del Belén, tanto en España como en los lugares que han adoptado esta nueva tradición. Seguimos en la cátedra del pop. Hoy nos acompaña Sabrina Gutiérrez. Con Sabrina hemos explorado ya un par de obras navideñas. El Grinch y Eduardo Manos de Tijera. Tenemos entonces La extraña Navidad de Jack. ¿Qué hay ahí? Bueno, en La extraña Navidad de Jack hay, bueno, igual, viene del universo de Tim Burton, es el creador de estas dos obras, que bueno, justamente es una Navidad un poco oscura, no tanto porque estos personajes sean oscuros en sus sentimientos, ¿no? Pero su estética es gótica y su estética es dark. Claro. Pero así como hablamos de que Edward es un Frankenstein y que no es que busca encajar, sino que nace en este mundo diferente, tenemos que Jack tiene una búsqueda existencial. Él es el rey del Halloween. Claro, y sabe quién es él, está muy Y claro. está muy claro en quién es y su identidad. Pero de repente, como todos, y creo que en la Navidad también pasa, hablando de que la Navidad nos trae nostalgia, nos trae alegría, pero también la revisión de lo que hemos hecho. Él llega de su Halloween perfecto, donde volvió a ser el mejor rey del Halloween, y de repente se siente vacío, siente que le falta algo más, que le falta la novedad. Y caminando y pensando y reflexionando, llega y se encuentran con este mundo navideño que es completamente diferente a lo que él ha visto.
Y al igual que el Grinch, si las queremos unir, empieza también una búsqueda de qué es esto, ¿no? ¿Cuál es el sentido de esa Navidad? Y ahora yo, que soy un rey, también me quiero apropiar de esto, ¿no? Un Claro, poco. su propio código. Su propio código. Pero, al igual que Edward, no sale tan bien las cosas. O sea, la intención era buena, pero termina un poco trágico porque todos están tristes en la Navidad. ¿Y por qué crees tú que hay este vínculo tan directo entre lo trágico, lo oscuro y el humor? Porque al final es una película simpática. Bueno, porque tratamos de reírnos de nuestras penas y nuestras miserias. Y porque somos humanos, o sea, es mostrar que todos somos luz y oscuridad y somos un pequeño monstruo allí que busca no encajar, pero que cada uno tiene su propia personalidad y su identidad y eh, acercarse a que los demás te comprendan, a esa comunicación con el otro, es una búsqueda constante que nos facilita algunas cosas y nos debilita en otras, y entonces hace que ocurran situaciones que son disparatadas, o sea, que podrían ser tristes, pero al final son cotidianas. A todos nos ha pasado no encajar en algún momento o sentirnos diferente, o cuando estamos adolescentes, por Sí. ejemplo, justamente esta idea de estar solos. La Navidad tiene un sentimiento de que la gente se pone triste a veces porque se da cuenta que está solo, pero hay ciertos momentos que uno quiere estar solo y quiere rechazar todo, o sea, aunque no es tan oscura, pero mi pobre angelito, o sea, el deseo de ese adolescente se le cumple, ¿no? O sea, él quedó solo y después era feliz y después ve que no, que necesitaba a su familia, ¿no? Pero creo que a todos nos ha pasado como esa dualidad y ese sentimiento de alegría y de tristeza, y cómo sobrellevarlo es lo que lo hace divertido, porque al final nos acerca que a cada uno le ha pasado algo así. Claro. Ahora, la extraña Navidad de Jack es una película que envejeció bien, este término que a mí me gusta porque la pudimos ver en su momento y la puedes ver hoy y funciona, es una maravilla. Y ¿A ti te todas. parece que puedes descubrir cosas nuevas viéndola ahora? Sí, sí, claro que sí. Igual que, bueno, me llama la atención que Edward también, todas estas películas de las que hemos hablado, bueno, el Grinch originalmente, la película animada es del 66, pero coinciden entre finales de los 80, principios de los 90, ya están cerca de cumplir. Edward cumplió 30 años Sí. y Jack es del 93. No sé por qué todos nos sentimos que fue ayer, o sea, Claro, pero siguen la siendo nostalgia pega. atemporales. Y las nuevas generaciones siguen teniéndolas como referencias y películas de culto. Claro. Ahora, si saltamos, Sabrina, de estas maravillas que son oscuras y vamos a una donde el humor es frontal, aunque hay terror, ¿qué me dirías de los Gremlins como película navideña? Bueno, ahí te digo que es mi película favorita de Navidad. ¿Por qué? Junto con Edward. ¿Por qué? Porque bueno, también la descubrí adolescente. Lo que te digo, rompe con esa idea de encajar, porque los Gremlins no quieren encajar. Los Gremlins son diferentes y destruyen todo y no les importa. Sí. Esos sí son unos monstruitos que no tienen ningún dilema en lo que está pasando. Sí, son una fuerza natural, casi. Sí, sí. Además, bueno, tengo una fascinación por la película. Es de Joe Dante, que es un director conocido por este tipo de películas que rayan en la aventura, en el terror, y él tiene también una fascinación, como los otros directores, Tim Burton igual, por el cine de serie B, películas como de Roger Corman, de esas películas muy de la Guerra Fría, de la invasión de los profanadores de cuerpos, Claro. y este tipo de películas. Entonces, el adaptar, esta ha sido una película disruptiva, el haber adaptado ese concepto a la Navidad me parece que fue brillante. Y no es casual la conjunción de quienes crean esta película, porque fue producida por Spielberg y la escribe Chris Columbus, Ok. que bueno, además ha dirigido las nuevas Harry Potter y otras películas también clásicas de esa época, de aventura y de niños, como Los Goonies. Entonces son como unos fascinados por este tipo de cine, y creo que lo homenajean basado ya en una historia como más contemporánea, y haber incluido el tema navideño. Además, la productora es la misma que hizo E.T., Claro. o sea, es como una mezcla forma de genios. romper radicalmente. Una mezcla de genios que en los 80 hicieron cosas tiernas y de pronto dijeron, vamos a ser crueles un poco y nos divertimos con Sí, esto. porque además tenemos ya la licencia, porque ya fuimos exitosos con otras Claro. películas previas, y tuvieron la licencia.
Y además es interesante, hablando de que todos están fascinados por estas pelis de serie B, que igual todavía tiene un tema de la Guerra Fría y que se relaciona con lo que venimos hablando del extraño. Igual este es un personaje muy tierno, quien origina a los Gremlins, que es Gizmo. Y es un duendecillo, pero no es un duendecillo feo como el Grinch, sino es un duende adorable. Claro. Y él, lo que te decía, así como lo vimos en Edward, tiene la capacidad de ser muy tierno y tiene la capacidad de generar algo que no es tan tierno. Y estos Gremlins, bueno, creo por allí que el término viene de, creo que el Mogwai, que es el término original de Gizmo, es como un pequeño demonio malévolo, y los Gremlins también viene ya de la tradición oral y escrita sobre los duendes del hemisferio norte. Aquellas personas o duendes que dañaban cosas. En la Primera y Segunda Guerra Mundial lo asociaban con quienes eran los que dañaban la maquinaria pesada, los aviones. Sí, pero estos eran carnívoros. Bueno, entonces ahí es donde ves la fascinación de ellos por su cine serie B, que hay asesinatos. Sí. Hay asesinatos en la película. No sé si recuerdas la escena de la señora de los gatos que le ponen la silla de ruedas en reversa y sale disparada. Hay un rumor por allí que no sé si lo dijeron en una entrevista o si está confirmado por el guionista, pero que querían que la escena de la mamá realmente decapitaran a la mamá los Gremlins. O sea, eso hubiese sido muy, muy dark realmente. Muy fuerte, claro. ¿Y cómo explicas tú que algo así luego se haya convertido en una película para pasar en televisión en horario infantil? Es increíble porque de hecho a partir de esta película, que primero era todo público, luego decidieron hacer una clasificación, esta clasificación que hubo de las películas a partir de los 13 años. Claro. Porque realmente cuando se presentó en el cine, se estrenó la primera vez, fue un éxito en taquilla, pero muchos padres estaban traumatizados de que llevaron a ver a sus niños una película de Navidad que es un poquito sangrienta, aunque, como dices tú, con doble sentido y humor negro, ¿no? Claro. Pero bueno, la televisión, la magia de la televisión fue pasando. Antes la ponían un horario más tarde, tipo medianoche, y también la televisión tenía esas clasificaciones por edad, y luego fue la eterna película repetida en la televisión. Sabrina, ¿una película así se podría hacer hoy día? ¿O una propuesta moderna tiene que ir más allá en la exploración de los monstruos, por ejemplo? Yo creo que estas películas son modernas. Por eso son atemporales. Y además las historias son universales. Justamente, bueno, la idea, insisto, de Frankenstein y que inició con Mary Shelley y el mito de Prometeo. O sea, todo este tipo de películas y la búsqueda del amor y la búsqueda de la aceptación y la búsqueda de aprender de lo diferente y de integrarse a lo diferente, y la lucha entre el bien y el mal, o la lucha entre el extranjero y el local, es algo que es continuo. O sea, lo vemos desde cuentos antiguos hasta diferentes versiones en la historia del cine. Claro. De hecho, si lo vemos desde el punto de vista más de historia y no de la estética dark, por ejemplo, como el cine de Tim Burton, desde el punto de vista de la historia, igual una película, una historia como un cuento de Navidad, también es un poco oscura. O sea, un cuento de Navidad de Charles Dickens es un cuento clásico navideño, es hermoso, y también nos habla de la soledad de alguien como Scrooge. Ebenezer Scrooge es un gruñón, como el Grinch, es alguien para quien la Navidad o la solidaridad no es algo como muy común, y también nos muestra un poco cómo era el contexto de ese siglo donde se escribió y las carencias que había en ese entorno. Y bueno, de hecho nosotros en nuestra literatura venezolana tenemos un cuento hermoso que también se puede sumar a esto, que es de cómo Panchito Mandefua fue a cenar con el Niño Jesús, de José Rafael Pocaterra. Y ahí vemos lo que te mencionaba de la Navidad agridulce, de que es hermosa, pero también es triste, o la gente empieza a reflexionar sobre lo que tiene y no tiene. Y un cuento de Navidad, incluso sus diferentes versiones, que ha tenido miles, tiene algo muy oscuro, porque que tú te enfrentes con tu espíritu, unos espíritus que son aterradores. De hecho,
Hay niños que se asustan en la película, por lo menos la de Robert Zemeckis del 2009, que es 3D, que es con Jim Carrey, es bastante oscura. Claro, pero para un niño es porque te enfrentas a un fantasma, para un adulto es porque te enfrentas a ti mismo. Te enfrentas a qué has hecho, qué hiciste en el pasado, qué fue lo que te formó como persona, qué estás haciendo ahora y qué te depara el futuro. A todos nos da miedo o podemos estar con mucha esperanza, que es uno de los temas centrales de la Navidad y del porvenir, y un año nuevo comienzan nuevas esperanzas y nuevos proyectos, nuevas ideas, pero también de lo inesperado y de lo que no puedes manejar. Entonces a todos nos da miedo. Y en la mayoría de las películas, incluso la de Disney, que Rico McPato es el que hace de Scrooge, que esa es la que yo recuerdo por mi edad, igual la figura del espíritu de la Navidad futura es la muerte. Entonces es un poquito bastante oscura. Que igual nos esperará a todos. Sabrina, muchísimas gracias por acompañarnos en la Cátedra del Pop. Gracias a ti. Feliz. Era Sabrina Gutiérrez y pueden ver más de ella también en redes sociales. Nosotros vamos a presentar una sección ahora que se llama Mito Historia. En esta edición de Mito Historia queremos ayudarlos a desmontar dos teorías sobre la Navidad que combinan perfectamente con las conversaciones en torno a la mesa de Nochebuena. El primer mito: de los tres reyes magos, quizás lo único cierto es que vinieran del oriente, es decir, del este. En las escrituras no queda establecido que fuesen realmente tres, que fuesen reyes, ni que fuesen magos. En realidad eran sabios, y si además seguían una estrella, muy probablemente eran astrónomos de la época. Aún no hay consenso científico sobre el fenómeno astronómico del momento, pero pudo ser una estrella, un planeta e incluso una nova que produjo una luz particular en esas fechas. Lo cierto es que, según los escritos, habrían llegado cuando Jesús era un niño, no exactamente en su nacimiento. Ya saben que los camellos no son eléctricos. El segundo mito historia, tiene que ver con que San Nicolás no es un invento de Coca-Cola. La historia de Nicolás existe desde el siglo VII, cuando un obispo de ese nombre, que heredó una fortuna familiar que no necesitaba por su vida religiosa, lo donó todo a distintas familias, e incluso pudo haberse colado en una casa a dejar parte del oro donde una familia colgaba su ropa para que se sacara cerca del fuego. Lo que sí hizo la marca de gaseosas fue tomar la figura de San Nicolás para su campaña de 1931 e impulsar las ventas en una temporada fría para que la bebida no se asociara solamente con tomarla cuando hay calor. Allí fue donde se adaptó el color rojo, el blanco, y el resto de todo esto es historia. Seguimos en la Cátedra del Pop. Nos acompaña en esta edición Alejandro Blanco Uribe. Él es compositor, productor musical y además ha sido parte de la historia del pop en Venezuela. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias por la oportunidad, Luis Carlos. Yo quisiera explorar contigo la historia de qué fue lo que pasó en Venezuela con la industria discográfica en esos años 70, 80, sobre todo en los 80. ¿Qué pasó aquí? Sí, bueno, el país tenía un boom económico también, había los recursos económicos, porque yo siempre comento, el catálogo de la música, el 70% de las ventas son novedades y la gente joven tenía poder adquisitivo. Entonces con esa plata era que nosotros contábamos para poder producir los artistas. Entonces, claro, también había una generación de músicos que nos habíamos formado bastante bien, sobre todo afuera. O sea, unos se fueron para Boston, yo me fui para Londres, el otro se fue para Los Ángeles, y así, los ingenieros de sonido, los músicos, los que hacían las producciones. Entonces realmente era una generación que estaba hasta un poco represada, porque bueno, yo firmé a Ilan, tenía 30 años, Giordano tenía 32, o sea, no eran ningunos muchachos. Claro. Entonces fue así en la última curva, pues vamos a decir. Entonces fue un fenómeno muy importante, además que conté con el apoyo, que eso casi nunca sucede, que era el CEO del grupo donde nosotros estábamos, Peter Botón, del grupo Radio Caracas Televisión, 1BC, tenía guataca, o sea, le gustaba la música, era lo que realmente más le gustaba. Y hubo una cosa muy importante, se hizo una fábrica de discos que fue, vamos a decir, apadrinada por Polygram Deutsche Grammophon, nada menos. Deutsche Grammophon, y construimos el mejor estudio para ese momento de Latinoamérica de grabación de audio. Eso fue, o sea, pudimos armar lo que es realmente la industria.
y teníamos el músculo de la televisión y la radio, pues imagínate. Claro, era pensar en una industria cultural completa, pero Así es. donde había talento. Había Correcto. dicho que todos habían sido formados afuera, pero ¿formados en qué? ¿Venían de la música clásica? No, de música. Tú sabes que la escuela de Berkeley, que donde tú estudias jazz, pop, rock, o sea, era una formación integral. Todos nos formamos muchísimo en muchas áreas de la música. Y era el momento, o sea, que esas cosas suceden por razones históricas. Pues. Sí. Fue un momento extraordinario realmente. Y además todo lo hicimos porque lo queríamos hacer, sin concesiones. No es que, mira, haz esta música porque eso va a pegar. Nunca pensamos en eso. Pensamos en hacer lo que más nos gustaba hacer y lo que consideramos que musicalmente estaba mejor hecho. Eso es bien importante y en el estudio éramos rigurosos con los instrumentos, la calidad de sonido. Pasábamos horas buscando de que realmente la voz con el micrófono adecuado. Eso lo hicimos con mucho amor realmente, con mucho afecto por el arte y por la cultura. Y en ese momento, esa industria logró ser rentable por sí sola o siempre necesitó como el músculo financiero de algún grupo económico? Bueno, fue rentable, claro, muy rentable. Bueno, el primer disco que saqué de Daiquiri vendimos 400.000 copias. Increíble. En ese momento eso era mucha plata. Increíble. Y así, ¿no? Eso generó muchísimo dinero. Sonográfica era una superindustria, Sonorrobén, realmente se facturaba muchísima plata porque había capacidad de compra de parte de la juventud, había liquidez. Claro, ¿y qué significaba ser un productor en ese momento? Bueno, realmente yo entré como director de la empresa, yo fui al registro, o sea, a registrar el logo, yo era solo y fui empleando gente, o sea, yo me formé como un ejecutivo, aunque yo venía como un creativo, yo realmente no tenía experiencia gerencial. Es una historia muy bonita como yo entré, yo concursé con 72 empresarios, de que eran altos ejecutivos de empresas petroleras y eso, y llegué y gané. Por la experiencia que yo tenía manejando estudios de grabación, por la relación que tenía con todos los talentos jóvenes, eso fue mi oferta. Entonces, realmente era una mezcla de productor y gerente de la empresa, pues yo firmaba los contratos, firmaba los cheques, pero a la vez entonces en la noche me quitaba el flu, vamos a decir, y me iba con los muchachos a grabar, pues tú sabes, fue una experiencia maravillosa. Pues. ¿Eso cuándo cree usted que cae? ¿Dónde viene la época de decadencia? Bueno, eso cae, lo digo con toda sinceridad, cuando viene el Caracazo. Eso es un factor importantísimo, yo lo medí, yo estaba ahí además. Yo de oficina, yo tuve que ceder mi oficina a un coronel. Imagínate. Increíble. Exacto, porque la plomamentazón que había ahí frente al grupo Radio Caracas Televisión era una cosa increíble. Pues. Entonces, ahí empezamos a detectar, porque precisamente vino la crisis económica y la juventud dejó de tener poder adquisitivo. Entonces, claro, deja de invertir en un nuevo talento porque ya no se está vendiendo. Entonces empiezas a vender catálogos. Ya la industria empezó a cambiar, pero sí lo que generó la caída de eso fue lo del Caracazo y los alzamientos militares del año siguiente. O sea, lo digo con propiedad, no por una cuestión política, sino lo sé. Ahora hay una duda siempre, y es si el pop, es decir, eso que el público premia, que el público sigue, que genera fanaticada, es una decisión de la gente, de la audiencia, o en parte está producido. Es decir, hay alguien que toma la decisión y dice, esto va a gustar, sí, esto va a ser viral. Eso se provoca. Es así como dice, yo siempre comento que los Beatles son producto de un fenómeno social de Liverpool, no es un estudio de mercado. Okay. ¿Entiendes? Claro, y eso es una presión que siempre recibe. Cuando las empresas crecen mucho, los ejecutivos de venta, los de promoción, empiezan a, no, mira, esto es más comercial. Yo sí creo en la creatividad, en eso, en el acto de crear y que después es que el público lo acepta. Entonces, cuando nosotros decidimos hacer música pop, era porque era lo que la juventud caraqueña estaba haciendo en ese momento. Era música pop o fusión, como Elvio Di Marzo, como Daiquiri. Por ejemplo, el caso de Franco De Vita. Franco De Vita, italiano, hijo de italiano. Claro. Entonces, claro, ¿qué oí yo en Franco De Vita? Que en América Latina el rock que había era en español o en inglés. Pero el rock italiano, que es muy importante también, Festival de Sanremo, eso no llegaba, pero en italiano. Claro. Entonces fue el primer intérprete de rock en italiano, un pop rock. Pero sí, claro, pasó que la industria se vino abajo, pero el proceso hacia donde íbamos era que luego íbamos a ir hacia una nueva música venezolana contemporánea.
Por supuesto, y las bases siguen allí, porque además están en nuestro es así, repertorio. es así. Ahora, una discográfica tiene un catálogo de discos. ¿Por qué la decisión de vez en cuando de hacer discos navideños? ¿Qué tiene el tema de la Navidad y la música? Bueno, realmente es una fecha demasiado importante para todas las sociedades. Además, desde el punto de vista económico, ese año se produce muchísimo, pero hay una devoción, la devoción del Niño Jesús, sobre todo los cristianos. Y claro, y los que no son cristianos, bueno, como en el mundo el año termina con ese fin de que reparten las utilidades y toda esa cantidad de cosas, pero yo personalmente yo tuve, o sea, para mí la música navideña significa muchísimo, porque yo de niño, yo tenía un tío que era pintor y entonces hacía unas escenografías gigantes, con iluminadas, con espejos y con luces, y yo chamito lo ayudaba a él y ponía villancicos, canciones de Navidad, una cantidad de cosas. Entonces, en el mundo entero es una cosa con una mezcla de sentimental y parranda, ¿no? Vamos a decir. Y eso realmente le llega a todo el mundo. Asombra ver o escuchar las estaciones internacionales que todas ponen la música de Navidad. Entonces, eso está en el ADN del ser humano, el asunto de la devoción con la música, ¿no? Claro, vamos a entrarle con más profundidad al tema de la música y cómo se compone para Navidad, Alejandro, después de esta sección. Vamos a presentar la sección de clásicos. En clásicos es momento de recordar la mejor película de Navidad de todos los tiempos. Es un clásico que sigue llevando gente a las salas de cine cuando se emite y además es un clásico televisivo en varios países. Hablamos de It's a Wonderful Life. Qué bello es vivir. Es una película de 1946, así que está en su 75 aniversario. La protagoniza James Stewart y Donna Reed. Fue dirigida y producida por el gigantesco Frank Capra, quien recibió el Globo de Oro por esta obra. La historia sigue la vida de George Bailey y cómo sus acciones impactan en la vida de toda su comunidad hasta que un día algo le sale mal, pero muy mal, y decide tirarse a un río. Allí ocurre que un ángel de la guarda le muestra algo que lo hace descubrir nuevamente la alegría de estar vivo. Es una película con un ritmo extraordinario pese a la época y con un guión sólido que tiene uno de los grandes cierres de la historia del cine. Si puedes verla en estas Navidades, no te la pierdas. Seguimos en la Cátedra del Pop con Alejandro Blanco Uribe. Hablábamos de la importancia de las películas navideñas en el primer bloque y luego pasamos a la importancia de la industria pop y las discográficas en Venezuela. Viene entonces esta duda, ¿cómo se compone para Navidad? ¿Cómo se trabaja para crear nuevos clásicos? Esa es una gran duda que a veces uno no sabe por dónde salta un gran éxito, una nueva canción. ¿Cómo se trabaja eso? Bueno, realmente el punto de inspiración. Yo no creo en tener un formato y componer porque tienes una fórmula, porque si no todo el mundo la pegaría, Claro. sino que es la inspiración. Claro, hay referencias muy importantes, tú sabes que son los villancicos, que eso comenzó en el siglo XII, con esos cantos parecidos a los cantos gregorianos, pero que a fin de año pues, se le canta la devoción del Niño Jesús. Y luego vino el crossover, que se convirtió también en la diversión de que ya no le cantas al Niño Jesús, sino que también utilizas elementos de la diversión, de estar felices, de disfrutar y de, vamos a decir, de celebrar el año, el fin de año, de celebrar la Navidad. Entonces, vamos a decir, hay formas de componer porque hay estilos, pero fundamentalmente hay dos, que es el aguinaldo, que viene el villancico, y la parranda. En el caso de Venezuela. Okay. Entonces, nosotros tenemos un músico muy importante que es Vicente Emilio Sojo, que él fue el que agarró todas esas canciones populares de Navidad y las organizó, las orquestó, y con el Orfeón Universitario y con la Sinfónica Venezuela hicieron cosas maravillosas, sobre todo las petroleras acá, la Creole y la Shell, sí, produjeron unos discos maravillosos. Y ahí está, esa es la fuente para aprender. También la costa central han generado una cantidad con los grupos como Un Solo Pueblo y agrupaciones que hay maravillosas y allá está, hay una forma, vamos a decir, típica, exacíbala, con unos acordes. Pero bueno, yo realmente creo que la cosa es más libre. Hay un tema por ahí de Dylan Chester, por cierto, que se llama En Navidad, que tú lo oyes y es música pop, claro, pero tiene la nostalgia navideña, esa cosa que es un ángel, realmente muy difícil de atajarlo y decir, esto se hace así.
Si hubiese una fórmula, entonces todos harían... Que eso le pasó a la gaita, quizás. Se convirtió en una fórmula y de pronto ya no hay nuevas gaitas que impacten. Sí, lo que le pasó a la gaita era como el aguinaldo, era de devoción, no usaba teclado, eran los mismos instrumentos. Pero en un momento entró el teclado, después entró el bajo y se convirtió en una fusión, bueno, guaco, entonces ya es salsa, gaita rock. Entonces dejó de ser, vamos a decir, como un símbolo de la Navidad, la tradicional, sí, pero esta se convirtió, o sea, en Maracaibo se toca gaita todo el año. Claro. Entonces, pero sí, pienso que ha bajado un poco, vamos a decir, la productividad que había antes. Antes se componía mucho más para la Navidad, esas cosas que... Claro, hay algunas composiciones también que han sido particulares. Por ejemplo, el burrito sabanero venezolano, que vamos, hace 5 décadas no existía, de pronto sí se crea, se escribe, se publica y pasa a ser folclore, pasa a ser tradición. Y ya saltó las fronteras. Ahora hasta lo cantan los colombianos porque la sabana es suya también. Es que en Colombia piensan que es colombiano. Claro. Porque el ritmo es como una fusión de música colombiana-venezolana que viene un poco de la cosa de Billo. Porque en el fondo no es en ritmo de 3, es en 4. Pero en cambio el repertorio de música navideña es en ritmo de 3, como toda la música venezolana en 3x4. En el caso del burrito sabanero es en 4x4. Y entonces eso llama mucho la atención porque es más bailable. Y funciona. Y otro compositor que ha sido importante es Henry Martínez, que ha tenido unas letras importantísimas para canciones navideñas. Porque si él matiza muy bien, escribe muy sabroso. No, Henry es lo máximo. Para mí, uno de los compositores más importantes de la nueva generación venezolana, que ya estamos viejos, pero sí pertenece, vamos a decir, a una nueva camada distinta, donde las letras realmente son poéticas, no son banales. Y con esto hemos hecho entonces un catálogo de Navidad para ponernos al día y escuchar. Ahora, Alejandro, quisiera un regalo para la cátedra, y es que a todos los catedráticos les pedimos que nos recomienden algo para ver o escuchar o disfrutar. ¿Cuál sería una de esas joyas que tú presentas? Las joyas son las grabaciones que hizo Vicente Emilio Sojo con las empresas petroleras americanas. ¿Qué cosa no? Pero sí, una joya. Ahí está el sentido del aguinaldo venezolano. Ahí está realmente el elixir de todo eso. Nació ahí. Todo lo que hoy en día somos, desde el punto de vista de aguinaldo, nació con esas grabaciones. No es fácil conseguirlas. Hay veces en YouTube puedes meterte y buscar Vicente Emilio Sojo, Navidades tradicionales venezolanas. Agradecemos muchísimo a Alejandro Blanco Uribe por acompañarnos en la cátedra. Gracias a ustedes por la oportunidad, en verdad. Nosotros nos despedimos por esta edición. Recuerden que si quieren saber más, pueden seguir en Instagram @CátedraPop y aquí también en este canal de YouTube.